El general Luis Altamirano, comandante de Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas. General Altamirano, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La situación en las cárceles del país es incontrolable. Le digo incontrolable porque esta mañana han ocurrido nuevas explosiones y detonaciones de armas en la penitenciaría del Litoral. Se reporta ya a esta hora el ingreso, al menos eso dicen las cuentas oficiales de la policía, el ingreso de militares y tanques blindados a la penitenciaría. Además, la vía que conduce a este centro de reclusión está cerrada al tránsito vehicular. El presidente hace pocos minutos, a través de un decreto, ha declarado la emergencia o el estado de excepción en todas las cárceles del país para tratar de controlar la situación. ¿Qué decir frente a este nuevo episodio de esta crisis de violencia que vive el país con los centros penitenciarios que tienen como rehenes o retenidos, no sé qué término utilizar, o secuestrados, exacto, a más de 90 guías penitenciarios? Bueno, Licenia, buenos días. Igual forma un saludo para Alexis. Bienvenido, y general. Muchas gracias por la invitación. Este es el resultado de las malas decisiones y también es el resultado de la inacción. El problema de seguridad no puede ser tratado exclusivamente desde una visión militar o de una visión policial. Si no tenemos la capacidad de ver todo el encadenamiento que va desde la prevención, disuasión, control, respuesta, que incluye judicialización, sanción, rehabilitación, reinserción, no estamos viendo el problema y sobre todo cómo atacar las causas. Todos conocemos que los centros de privación de la libertad han tenido deficiencias en estos últimos años. Todos han dicho, y es un cliché, es una universidad del crimen. Sin embargo, también no podemos desconocer que las cárceles están llenas de gente pobre, de gente que no tiene oportunidades. Entonces estamos frente a un Estado debilitado que yo diría en este momento, caminamos a ser un Estado fallido si seguimos así. Y el Estado fallido no significa sino el hecho de que las instancias gubernamentales, todo el aparataje del Estado, no es capaz de imponer la ley y el orden en su territorio. Y esto incluye los espacios controlados, supuestamente y vigilados que deben ser las cárceles. Y cuando la brutalidad y la violencia, que en este no es el caso que se puede presentar desde el propio Estado, está en la cotidianidad de la sociedad. Hoy el ciudadano siente miedo. Y siente miedo porque más allá de las estadísticas, que yo le digo, el ciudadano común no conoce, pero tiene toda una percepción por los propios hechos que se van dando. Porque tenemos también una enorme falencia, mire, si en este momento revisamos las estadísticas, el país camina prácticamente al umbral de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Las declaraciones que dio el ministro hace pocos días, manipuladas, porque mencionó la tasa de homicidios de ese momento, tomando en cuenta que la tasa de homicidios se mide en periodos anuales, entonces tenía que extrapolar y no decir, bueno, al momento vamos en el orden de 19.8. Hay que tomar en cuenta que no se reduce, nadie se revive. Entonces, esas son tasas siempre crecientes, que se manejan en periodos de un año. Y por otro lado, no podemos nosotros desconocer que el 90% de estos homicidios se producen por violencia criminal, que es una de las formas de la violencia directa, porque la otra es la violencia interpersonal, que está en el orden del 10%. Pero el ciudadano siente miedo porque hay otros hechos que hoy aparecen invisibilizados frente a esta ola de violencia. Los delitos a la propiedad en el país han crecido, comparado con el año anterior, en un 4%. Uno dice, bueno, 4% no es mucho. El problema es cómo varían estos delitos por la naturaleza del delito. Solo imaginémonos que en lo que va del año, para que ustedes tengan idea de la gravedad de la situación, tenemos un incremento en lo que va del año en relación al periodo anterior de cerca de 3.000 vehículos en más robados, hablo de carros y de motos. Entonces, ¿cómo el ciudadano puede estar tranquilo cuando sale a la calle y saca su celular? No es el miedo de que le roben el celular, es el miedo que por el robo de ese celular pierda la vida o se afecte su integridad física. Es el miedo del ciudadano cuando sale y su herramienta de trabajo, que es un vehículo, ya no la encuentre.
Entonces, ha habido otros delitos de la propiedad que han disminuido, como el robo a domicilios. Pero sigue habiendo una tendencia creciente y especialmente muy fuerte en otros delitos, porque estamos hablando de, en el orden del 25 a 27% el incremento de delitos en términos de robos y motos en lo que va del año comparado con el año anterior. Entonces, ese es el Estado fallido, un estado de fragilidad. Esa fragilidad que con la pobreza, que con la violencia se va reforzando. Cuando hay una ausencia de políticas públicas, cuando no comprendemos que con el diseño institucional actual no podemos enfrentar el problema que estamos viviendo. Hay que hacer fuertes cambios, golpes de timón para poder enderezar esta situación. Bueno, primero, como siempre, un gusto saludarle, general. Ese golpe de timón y esas decisiones fuertes, parecería que el gobierno nos quiso hacer creer a los ecuatorianos que las tomó la última vez, cuando ya enfrentaron una crisis. Y nombraron a Paco Moncayo consejero de seguridad y a Wagner Bravo secretario de seguridad. Salió Lazo y dijo, estos son los pesos pesados. Bueno, finalmente hubo resultado. Le pregunto, a ver, primero eso, la incorporación de estos cuadros que salieron de las Fuerzas Armadas. Y lo otro, con el de ayer son 17 decretos de estado de excepción y la pregunta es qué tipo de resultados son los que ha tenido el país. Entonces, además, a 4 meses de que se vaya a su casa el señor Lazo, ¿qué puede hacer en este momento? Nombra generales, no le dan resultado. Decreta estados de excepción, no le da resultado. ¿Qué hace? Mire, este es un tema, yo le diría, de características heurísticas, que se llama, es decir, es amplio en términos de conocimiento, que no solo obedece a una rama o especialización, obedece también a una preparación y a una muy amplia que va más allá exclusivamente de un área específica. Aquí nosotros debemos entender que cuando tenemos una visión militarizada de un problema que es mucho más complejo, vamos tomando las decisiones equivocadas. Recuerden ustedes, yo fui uno de los primeros que mencioné cuando se pensaba declarar terroristas a estos grupos de delincuencia organizada, que eso era un error. Porque el terrorismo es otra cosa, y alguien me puede decir, sí, pero ocasionan actos que generan terror. Sí, pero el término terrorismo, y lastimosamente ese es el término que se utiliza, es dado para organizaciones que tienen objetivos y fines políticos y que sus formas de operar, inclusive de procesar los hechos es diferente, se reivindica. Entonces ahí podemos hablar de estos comités de crisis para solucionar una acción terrorista o anticipar acciones terroristas. Aquí estamos hablando de una acción de terrorismo furtivo, entonces... Pero además con las declaraciones que ganamos, general, o sea, les podemos decir terroristas o cualquier cosa. ¿Qué sacamos con eso? Es que mire, una visión tan equivocada que primero lo dicen y ya fuimos noticia en el mundo. Segundo, después declaran al terrorismo como una amenaza, no hay cosa nueva ahí. Y después establecen un decreto en donde yo le digo sinceramente, en las funciones de quienes tenían que cumplir estas disposiciones yo no sé qué significaba. Un decreto vacío, inclusive con una terrible situación en el artículo 3, en donde les decía, entre comillas, prepararán los colchones para los militares en el caso que por delitos de función puedan ser detenidos. O sea, un absurdo de los absurdos. O sea, si alguien le asesora al presidente, pues le asesoró para mal. No, eso no servía de nada, mire. Pero el presidente se mantiene en eso, porque ayer con ocasión de la muerte, del asesinato del alcalde de Manta, el presidente volvió a insistir en que de haber declarado estos grupos, estas organizaciones criminales como terroristas y declarar el narcotráfico como el principal enemigo del Estado, ha dado resultados. No sé a qué se refería el presidente y por qué mencionó esto con relación a la muerte del alcalde de Manta, pero lo dijo ayer. Y dijo que están en el camino correcto, pero los resultados están a la vista, están allí militares y policías sin poder controlar una cárcel. Mire, hemos conversado con ustedes sobre varios aspectos que tienen que ver con el contexto de seguridad y desde cuándo este contexto de seguridad en el país se vio afectado, Plan Colombia, toda esta problemática que se generó en el desplazamiento de cultivos, en el incremento de la demanda y también especialmente de la oferta, porque se ha duplicado en 2 ocasiones la capacidad de producción de cocaína y lógicamente la debilidad institucional nuestra, esa fragilidad que tenemos, ha hecho de que seamos atractivos por estructura de costos, que nosotros seamos perviados acá. No estamos entendiendo
a veces queremos trasplantar o soluciones o trasplantar explicaciones de otros lados. Mire, es bueno estudiar los fenómenos que ocurren en otras latitudes. No podemos comparar lo que ocurre en Ecuador con lo que sucedió en México, pero sí podemos entender algunos mecanismos que prevalecen. Por ejemplo, estamos frente a una fragmentación de organizaciones y a un concepto que se llama federalización en los estudios de seguridad, en donde las organizaciones comienzan a subcontratar. Son modelos de negocio, en la práctica. Entonces, subcontrato a organizaciones menores que pueden iniciarse desde una pandilla. Y esto genera ambientes todavía mucho más complejos de lucha por espacios territoriales. Y es lógico que el servicio de sicariato tiene que estar a la orden, porque el servicio de sicariato es como en una sociedad. Es cuando yo tengo una disputa legal y yo acudo a un juez a través de mi abogado y soluciono. Pero en las actividades criminales, delictivas, yo acudo al sicario, que puede ir desde la amenaza al mismo hecho del sometimiento y cumplimiento de una pena, que es la muerte. Y que puede ser a esa persona, puede ser a su familia. Entonces hay que comprender que las estructuras criminales, y esto está mucho en la literatura de análisis, que las estructuras criminales se han diversificado en sus actividades, no por este gobierno que dice, es que como hay presión en esto, hacemos esto. Yo les digo, por favor, lean. Por favor, estudien. Yo he sido un estudioso del fenómeno del crimen organizado y les comenté desde el año 2010. Yo ya vi venir esto. Mi tesis de mi maestría en filosofía en la India fue crimen organizado. Y he estudiado y seguido el fenómeno. Entonces estamos frente a esta situación. Entonces esta diversificación de actividades va desde el mismo contrabando, que pasa casi desapercibido. Claro. Desde el mismo contrabando a los delitos de carácter ambiental que pueden estar relacionados desde minería ilegal, tráfico de especies, etcétera, etcétera. Ahora, general, hay una diversificación. ¿cómo combate usted todo? A ver, es una clase en realidad la que nos está dando para tratar de entender estos fenómenos, y creo que tiene toda la razón en cómo está diseñado ahora la forma de operar de estos cárteles y cómo van subcontratando a las pandillas, ¿no? Que son las que primero reclutan jóvenes y que ven en esta una oportunidad de poder tener dinero fácil, porque no tienen oportunidades de estudiar o de mejorar su condición y demás. Por eso también suscribo sus palabras de que las cárceles están llenas de gente pobre, por supuesto. Pero ¿cómo enfrentamos todo eso? Esa problemática si desmantelamos al Estado. Mire, el haber desmantelado la estructura de seguridad es una de las enormes responsabilidades del gobierno anterior. Le dice una persona que conoció y vivió el sistema del Ministerio Coordinador de Seguridad y quien vio, y yo le diría, la escasa capacidad de rectoría con un gabinete estratégico de seguridad. Usted no reemplaza un órgano ad hoc para un órgano que hacía de rectoría desde la macroplanificación hasta la evaluación y seguimiento. Decisiones. El país no toma decisiones. ¿Y por qué no toma decisiones? Porque hay espacios institucionales en donde se resguardan. He mencionado varias veces aquí necesidad de crear una policía de investigaciones independientes. Y le voy a dar casos. Colombia en el 1991. Frente a la penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad y judiciales, decidió crear la policía de investigaciones que se llama Cuerpo Técnico de Investigaciones. Le dijo a la policía, ustedes ya no investigan el delito. Esta va a ser la instancia que investigue el delito. ¿Por qué? Porque en el delito también pueden estar involucrados miembros de la fuerza pública. ¿Qué genera usted con eso? Contrapesos interinstitucionales. ¿Cómo tiene Chile que he mencionado? No es Carabineros que investiga el delito. Es la policía de investigaciones. ¿Cómo tiene Brasil en cada uno de los estados? No es la policía militar equivalente a nuestra policía uniformada, es la policía civil. El país necesita crear un gran centro de medidas de confianza. Seguimos haciendo más de lo mismo y queremos tener resultados diferentes. Nosotros mismos nos vamos a controlar, sí. Policías controlando policías y militares controlando policías. Exactamente. Usted tiene que seleccionar primero a las personas para pasar por medidas de confianza que van más allá del polígrafo, porque tiene que haber evaluaciones psicológicas, tiene que haber entrevistas y tiene que haber pruebas de estrés de voz que son mucho más efectivas. Y con esto, ese centro que no pertenece ni a Fuerzas Armadas, ni a Policía, ni a la nueva policía
de investigaciones, ni a otros órganos de seguridad como el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, ni el Cuerpo de Seguridad Aduanero, a ninguno de los órganos que están en el COESCO, es el que determina en dónde aplica estas medidas y hace investigaciones independientes. Eso es decisión, pero no, hay los espacios institucionales. Pensamos que seguir concentrando funciones en una estructura que está permeada por el crimen organizado, que está permeada por la delincuencia. Seguir pensando de que el incremento de policías con escasa formación, en donde ni siquiera tenemos la capacidad de dotar de los recursos a los existentes, es terrible porque son miradas institucionales que tienen posiblemente otros fines. Yo los he mencionado. No se duelen del presupuesto del Estado. ¿Cómo es posible? Le digo, el cuerpo de investigaciones es el que tendría que manejar medicina legal. Porque ya tengo a alguien independiente que puede determinar la causa de la muerte. Pero no, es que queremos acaparar. Entonces hoy nuevamente hay que volver al tránsito. Nuevamente hay que volver a la emisión de licencias. Nuevamente hay que volver a migración. Mire, yo tuve un suceso lamentable. Mi madre falleció hace poco más de un mes. Y retorné del Brasil porque ella vive afuera, es extranjera. ¿Y quién me selló el pasaporte? Un sargento. Sargento que posiblemente con la compensación, que posiblemente con el aporte del 26% al ISPOL, con el aporte de los fondos de reserva, está ganando $2,000 al mes. En lugar ¿No de se duelen? estar brindando seguridad a la ¿No gente. se duelen? Yo estoy indignado, le digo. Terriblemente indignado cuando veo un ministro del Interior hacer esas declaraciones y de los datos que yo tengo, porque son datos recientes, ¿no? Estoy hablando de datos de hace 7 días, con un nivel de ejecución del presupuesto de inversión de la Policía Nacional del 0.07%. Usted va a presentar una denuncia $54,000 de 68 millones. Usted va a presentar una denuncia en contra del ministro del Interior. Hoy estamos presentando, primero, ¿sobre qué, general? Un requerimiento al CERCOP de la información del proceso de los chalecos, porque esto es una tomadura de pelo. Imagínense que el proceso de los chalecos inició el año anterior, con el anterior ministro. Llega este ministro y dice, algo raro había. Es en ese proceso. Claro, porque el mismo ministro Zapata lo menciona. Y dice, cuando ya recibí este proceso en curso, es lo que tuve esta conversación. Primero tiene amnesia, después le vuelve la memoria. Después una serie de contradicciones que dijo, no dijo. ¿Cómo es posible? Y tenemos 73 policías que fallecieron el año anterior enfrentando a la criminalidad. Y aquí este gobierno se ha tardado más de 2 años en equipar, porque mire, esas son las retóricas. El gobierno anterior fue nefasto en los gastos de inversión para las Fuerzas Armadas, porque yo tengo los datos, le digo, no lo que se dice en el discurso. Y para la Policía Nacional. El anterior, el de Lenny Moreno. ¿Y este? Bueno, el nivel de asignaciones ha mejorado, por lo menos en este año en términos de inversión. Ahora lo que hay que ver es, yo manejo datos ya de ejecución. Veamos cuánto se ejecuta, porque fácil es comparar lo que se presupuesta, pero cuando uno tiene acceso, y yo tengo por mis investigaciones y todo, los datos de presupuesto desde el 2008, de cuánto se presupuestó, cuándo se ejecutó, tanto de gasto corriente como de gasto de inversión, por las fuerzas, por cada uno de los componentes, por la naturaleza de los proyectos. Porque he trabajado en esa área, domino esa área, no me van a contar a mí no, yo no voy a ir a aprender, porque he vivido el sistema, no he estado solo en la parte operativa, he estado en la parte institucional, no solo en el área educativa, sino en el área de gestión de proyectos, de decisiones de carácter financiero en el sector público. Y hay que conocer, esto no es de llegar a improvisar y simplemente tener voluntad. Entonces, estamos pidiendo un requerimiento de información, conjuntamente con mi abogado, el doctor Fernando Gándara, con la finalidad de que el CERCOP nos entregue, porque aquí hay un hecho que es fundamental. En la compra de los chalecos. El artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal señala que es un delito, ¿no?, la omisión de denuncia. ¿Por qué no denunció? ¿Por qué nos viene a contar esta historia?
Pero solo imagínense en el nivel de ineficiencia. Ese proceso lo decide cerrar el ministro. Y se abre un nuevo proceso. Tanta es la celeridad que se inicia en abril. ¿Cómo es posible que no tengan? ¿Cuáles eran las divergencias de los términos de referencia marcados por una comisión con la otra comisión? ¿Cuáles son las circunstancias que involucró a crear subcomisiones? ¿Por qué se modificó a los miembros de la comisión? No era urgente porque para ellos. Esto está como noticia pública. ¿Cuál era no sé, el hecho de que de repente, bueno, como no estoy de acuerdo, vaya usted y que venga otro y firme? Por favor, porque detrás de esto no solo está la muerte de los policías y la inseguridad que están viviendo en el día a día, porque si ellos no tienen protección, los ciudadanos peor, no tenemos protección. No son estas estadísticas que yo le digo, porque a la final el ciudadano tiene zozobra. Yo tengo zozobra. Oiga, general, yo quisiera darle esto, y no sé si más adelante también ya nos va quedando poco tiempo, pero referirse a otra medida que también fue un anuncio y que quedó en nada, que es el tema del libre porte de armas, ¿no? Que también lo hicieron con mucha pompa, con mucha bulla y demás, pero haber deteriorado de tal manera los niveles de seguridad ciudadana, habernos llevado a vivir estos momentos de zozobra, de miedo, en donde matan ciudadanos, en donde matan autoridades. Acabamos de presenciar el asesinato del alcalde de Manta. Hay desde las elecciones seccionales de febrero hasta la fecha, al menos 17 atentados en contra de candidatos, actores políticos y demás. También lo que usted señalaba, policías y militares detenidos, asesinados. Hay un deterioro al sistema democrático, hay un deterioro a los valores, ¿no? Parece que la vida vale o importa muy poco. Y también depende de qué tipo de nivel socioeconómico tenga el ciudadano, la persona, como para que el Estado demuestre el nivel de importancia. Entonces ahora, como mataron al alcalde, estamos todos escandalizados, pero muertes violentas hay todos los días. En las cárceles también matan seres humanos, pero parecería que para el Estado están simplemente asesinando descartes, ¿no? O sea, es material descartable, etcétera. ¿Por qué nos llevan a vivir esto, no? Yo quisiera que usted le haga una referencia sobre ese tema, habernos llevado a este nivel de inseguridad, de violencia, de zozobra y el deterioro que está viviendo la democracia en el país. Bueno, lastimosamente la violencia se va normalizando y aquí hay un fenómeno que es propio de la condición humana. Y esto se da en todas áreas, sobre todo en la política y en la percepción de quienes hacen política. Pensamos lo que sentimos. Entonces, cuando vemos que los hechos son recurrentes, perdemos la capacidad de admirarnos, de sorprendernos. Y de repente eso se vuelve normal. Entonces, perdemos sensibilidad. Y es lo que está ocurriendo en la sociedad. Increíble. En términos de, bueno, ese es el problema del otro. Ahora, yo tengo mi problema y viene esa percepción de zozobra y de inseguridad que sentimos todos los ciudadanos. Porque las noches uno está preocupado de poner la seguridad, si tiene perros, si es que tiene alarma. Está uno preocupado. Bueno, estamos perdiendo la calma. Sí. Entonces es grave lo que estamos viendo. Ahora, cuando yo le dije estado fallido es porque hay algunos elementos que usted ha señalado, Alexis, que son totalmente correctos. Mire, un estado fallido, en términos de lo que es el índice de fragilidad, se determina por varios indicadores, pero hay 4 que engloban todo esto. El índice de cohesión. En el índice de cohesión se analizan los aparatos de seguridad. ¿Qué tenemos? Mal equipados, mal entrenados. Es uno de los elementos parte de estas evaluaciones que se realiza por la Fundación por la Paz. ¿Qué otro elemento tenemos acá que está presente? El problema económico. El Ecuador va a la cola de la recuperación post-pandemia. Es decir, no tenemos capacidad de generación de nuevas condiciones en términos de empleo, ni tampoco en términos de crédito. Porque una cosa es hacer un anuncio, o sea, coloca una gota, pero cambia el color del agua. No va a purificar el agua. Entonces tenemos un sistema perverso. Yo les digo,
algún momento sí sería bueno que se converse sobre el tema cooperativista en el país. Es terrible. Mire, el cooperativismo es, si los tres fuéramos bien amigos, decimos vamos a hacer un fondito y nos vamos a prestar. Esa era la idea de la cooperativa. Nace de la idea de ayudar al otro para que pueda emprender mientras yo voy acumulando lo que la otra persona... ¿Y ahora? No, ahora es usurero. Mire, yo cometí el gran error de hacer un préstamo en una cooperativa. Es el doble de un banco. O sea, usted pide 2.000 y termina pagando 4.000. Y no digo en plazo extenso. A nadie le importa. Entonces la cooperativa es nombre nada más, sujeto por otro sistema de control, sujeto por otras reglas. Pero no ese es el espíritu de ayudar a la gente. Se han vuelto verdaderos negocios. Usureros. Entonces, esa es la actividad del emprendimiento privado que puede generar de la colaboración de la gente. Entonces, hoy, mire, los gerentes de las cooperativas, los presidentes de las cooperativas tienen sueldos de 10.000, 12.000 dólares, porque todo está, por ejemplo, como se pueden repartir utilidades, todo está por los niveles y carteras de inversión y bajos niveles de cartera a ser recobrada. Entonces es terrible, hemos perdido el norte como sociedad. La cooperativa era para ayudarnos, no para hundirnos. Y esto a mucha gente le puede parecer que es equivocado, especialmente quienes están dentro de este sector y defienden este sector. Hay que volver a las raíces. Hemos perdido el sentido, por eso yo digo prevención, pero prevención no es el eje preventivo de la policía, porque eso está dentro del concepto de disuasión y control. La prevención está en la prevención comunitaria, está en la prevención social, está en la prevención económica, está en la prevención de carácter cultural. Y ustedes me dicen, pero es que es mucha teoría. Vamos a lo práctico, como yo les dije de las policías. El retorno de la minga, que es un concepto indígena, nuestro, es un concepto que vivimos en nuestra niñez, la minga del barrio por la ciudad de Quito, la minga en el colegio, la minga que hacíamos en beneficio de la comunidad cercana. Ya nada de eso existe porque nos preocupábamos por el otro. Sabíamos que uno, al limpiar una vereda, era ninguno, pero si salíamos todos, éramos mucho más. Se llama sinergia ahora, que puede gustar el término, pero somos más cuando nos unimos. Entonces retomar, ahí los gobiernos autónomos descentralizados tienen una gran función. No es función, y esto deben entender todos los alcaldes, no es función de la seguridad ciudadana comprar vehículos para la policía, dar gasolina a la policía. Eso no es prevención. Esa es una función del Estado. Este año el Estado, sí debo recalcar, incrementó la partida de bienes de servicio y de consumo para la Policía Nacional, que está en el orden de 92 millones de dólares, van prácticamente con un comprometido del 31% y con un ejecutado del 21%. Entonces yo digo a veces, bonito está en los papeles, pero eso veamos con cuánto se terminen los niveles de ejecución, pero no es función, porque yo escucho a los alcaldes decir, bueno, hemos decidido, bueno, puede ser por una situación de crisis que pueda hacer eso correcto, pero no es normal. ¿Qué es lo normal del alcalde? Unificar a la comunidad, generar este tipo de actividades comunitarias, desde las actividades deportivas, culturales, que nos conozcamos en la cuadra en la que vivimos, que volvamos a ese sentido de saber quién está al lado, de apropiarnos del espacio público. Yo como quisiera que el Parque de Ejido sea un parque totalmente iluminado, no porque nos vayamos a meter en la noche ahí, pero eso da un sentido de seguridad. El Parque de la Carolina, fomentar, por ejemplo, esos espacios. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer desde lo comunitario, que va desde la simple iluminación a la organización de actividades comunitarias. Aquí hay elementos estructurales. El actual gobierno general, ya para cerrar, ¿cree usted que bajó los brazos? Y le pregunto esto porque el secretario de Seguridad, el señor Wagner Bravo, dijo esta mañana que reconoce primero que estamos en un país desinstitucionalizado, que es débil la seguridad, que el Estado está debilitado, que de eso se han aprovechado las bandas criminales, el crimen organizado, para presionar al Estado, y que ahora lo que hace falta es convocar a una unidad nacional mientras se recupere esa institucionalidad y tomar medidas de presión como los estados de excepción para controlar la violencia mientras se logra reinstitucionalizar al país. ¿Es posible que el gobierno lo logre hacer en estos pocos meses? Yo le mencioné al principio, Licenia, que
reinstitucionalizar, una palabra que nos gusta utilizar mucho, que escuché también en el gobierno anterior, pero no se reinstitucionalizó nada, se destruyó institucionalidad, es tomar decisiones. Yo le he mencionado algunas decisiones. ¿Pero cree que en estos 4 meses el gobierno pueda tomar alguna No. decisiones? Mire, ¿O ya no? Ya. ¿Dónde están las prioridades del gobierno? ¿Dónde estaba el presidente? ¿Cómo el presidente espera 24 horas después para hacer un pronunciamiento? O sea, hay una insensibilidad, y lo que dice Alexis, totalmente cierto. O sea, depende el nombre del muerto como para poner las cosas en una prioridad o en una evidencia de que se quiere hacer algo. Aquí tenemos descartables. Y los descartables no son la gente que está en las cárceles. Es la gente de los barrios periféricos que muere en manos de la delincuencia, que no tiene título, que no tiene posición, pero que tienen familia. Ese es el más grave problema que tenemos en el país. Hemos perdido la sensibilidad de sentir lo que están sintiendo esas personas. Eso le puedo decir, Licerio. Es increíble la situación que estamos atravesando. Simplemente, no sé si podemos ir rodando las imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya militares y policías están ingresando a la penitenciaría del Litoral, como para verlas junto al general y hacer un breve comentario suyo. No, a ver, tenemos un Estado y un gobierno que no puede tomar control de las cárceles, general. ¿Cómo pretenden garantizar la seguridad fuera de las mismas? A mí, en serio, me resulta también bastante ridículo que se haya pretendido hacer un censo penitenciario. ¿Cómo no tiene censada, sin necesidad del censo, a la población penitenciaria? Y la advertencia que hace ayer el general Salinas, después del anuncio del nuevo decreto de estado de excepción: vamos a poner a los criminales y a los delincuentes tras las rejas en Manabí, Los Ríos y Durán. Pero tras las rejas del control tienen los delincuentes. Si el gobierno y el Estado no pueden tomar control de las cárceles afuera, ¿qué podemos esperar? Mire, el manejo del sistema carcelario es técnico, no es simplemente una cuestión de buena voluntad. Las cárceles de este país, la mayor parte están al mando de policías en servicio pasivo, no están al mando de criminólogos, no están hablando de personas que manejen esta psicología social del crimen y que puedan entender de mejor forma. Porque el problema de la cárcel no es simplemente mantener a una persona encerrada en un espacio físico. El problema de la cárcel es garantizar que esas personas puedan tener un proceso de rehabilitación. Tiene que haber un eje transversal a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y a través del Ministerio del Trabajo, con la finalidad de generar condiciones laborales a su salida. ¿Cuántas personas? Está también que se preocupen. ¿Cuántas personas creen ustedes que salen de la cárcel y tienen un seguimiento y tienen la posibilidad de vincularse laboralmente? Ninguna. Entonces vuelven a delinquir. Entonces estamos en este círculo vicioso. No tenemos una imagen de lo que pasa en el país. Mire, y esto es importante porque esto deben hablar los candidatos, pero no he escuchado. Lo que tenemos nosotros de datos en la actualidad son totalmente incompletos. Y a veces hay conveniencia de que esto no se haga. Las encuestas de victimización. Si yo les estoy diciendo que en este momento estamos nosotros, ya como país, en esta etapa que vivimos, hemos sobrepasado los 43, 44 mil delitos a la propiedad. En la realidad eso es una subvaloración. Es mayor. Las encuestas de victimización que se hicieron en el 2011, las últimas, porque uno puede extrapolar, manejar cada 3 años estos datos, pero la conducta social va cambiando, el imaginario de la gente va cambiando, los medios de comunicación, los hechos que va viendo el día a día. Y ahí uno se puede dar cuenta en los resultados de esta encuesta, que por ejemplo, los robos de vehículos solo se denunciaban el 85%, y especialmente los de motos no se denunciaban. ¿Y cuáles eran las posibles respuestas a esto? Que no tengo los papeles, que lo compré por la izquierda, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que también evidencian otras debilidades del sistema. Los robos, por ejemplo, de domicilio, se denunciaban 1 de cada 4. ¿Y cuáles son las justificativas?
poco valor, falta de credibilidad en el sistema, no creencia en los órganos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaremos ahora? Entonces uno puede extrapolar esos datos y tener un mapa de percepción mucho más claro. Y esto lo realizaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Yo les pregunto, ¿y por qué en un tema de seguridad que estamos viviendo, cómo es posible que nadie se haya preocupado de hacer una encuesta de victimización? Entonces no hay... ¿Qué contiene la encuesta de victimización para entender? Porque son temas muy técnicos. Sí, la encuesta de victimización le pregunta si usted ha sido, por ejemplo, en algún momento sujeto a algún tipo de delito. Usted tiene una muestra representativa que le permite aproximarse a una realidad. Entonces, por un lado, usted puede decir, en esta encuesta, la última, se decía, por ejemplo, que en el orden del 15% de la población había sido sujeto a algún tipo de delito. Y no se hace a nivel nacional, se hace por sectorizado. Por ejemplo, en la encuesta del 2011, la provincia del Tungurahua era la provincia que más delitos presentaba en ese momento. Guayas estaba en el 4º lugar. Después dice, ¿a qué tipo de delito usted se refiere? Usted tiene opciones. Dice, ¿el delito se ejecutó con violencia, sin violencia? ¿A qué hora se ejecutó este delito? Denunció el delito. ¿Por qué no denuncia lo del delito? ¿Cree en los sistemas? ¿Qué piensa de la justicia? Es una encuesta, perdón, de percepción. Y lo que le permite es que los datos de la fiscalía son inexactos, porque las personas no van a denunciar. Pero yo sí le pregunto al Estado, señor Estado, porque esto es problema de la fiscalía, problema del sistema de justicia, problema del gobierno, del ejecutivo, y le digo, señor Estado, ¿por qué la gente no denuncia? Y yo recuerdo, en esta encuesta decía, por el valor monetario, ¿no? Por el asunto de tiempo, dice, por falta de tiempo. No denuncio por falta de tiempo. Entonces, quién sabe, hay que trabajar en mecanismos que permitan procesar denuncias que sean de bajo monto, pero que estas denuncias sean registradas en el sistema. Entonces, esto no existe. Lo que pasa es que lo más grave que tenemos, y esto, miren cómo debe haber cambiado, hace 3 años, los niveles de determinación de responsabilidades de los delitos denunciados, pero ojo, de los delitos denunciados, se resolvían el 30%. En el año 2021 se resolvía el 20%, es 21 punto algo. ¿Con cuánto creen que cerramos el año anterior? Que son las herencias que nos deja este gobierno, con el 11%. Esto quiere decir que 1 de cada 10 delitos tiene determinación de responsabilidad. Entonces, en este país es más fácil delinquir y que no le descubran que hacer algún emprendimiento o alguna cosa. Porque ahí sí tiene que sacar papeles, no, es más fácil delinquir. Y no le pasa absolutamente nada. Y le estoy hablando no solo de delitos contra la propiedad, le estoy hablando de delitos contra la vida y contra la integridad física y la integridad sexual. Ahora, general Altamirano, sí, retomando el tema de la penitenciaría, si el control de este centro carcelario, que es evidente, lo tienen las organizaciones delictivas de diferentes bandas en cada pabellón, ¿qué futuro tiene este tipo de intervenciones con policía y Fuerzas Armadas? Y ¿en qué medida esto puede terminar convirtiéndose en una verdadera carnicería? Mire, siempre puede haber ese tipo de riesgos, pero le voy a decir en 2 frases. Esa sería la cacería del gato y del ratón. Hemos visto intervenciones de estas y el día de mañana aparecen inclusive con animales domésticos al interior, que había un reportaje que inclusive chanchos al interior, ¿no? Con equipos de sonido, con plasmas, y uno dice, bueno, pues no es un objeto de este porte, pues un plasma, no es un, o sea, discúlpeme las personas que me están escuchando, no es del tamaño de un dado. ¿Cómo ingresan? Recuerden que aquí en estos mismos micrófonos les dije que era un error pensar que el déficit de guías penitenciarios era hacer una promoción de 1.600 guías de una institución que tenía 1.400 de servicio y que hoy tiene cerca de 3.000, en donde hay jerarquías a la final porque alguien tiene que controlar, supervisar, y usted mete a una cantidad de gente iguales con una formación en donde muchos ni siquiera, estoy más que seguro, tenían una vocación para ser guías y no la necesidad de un pan. Y esto se discutió, le digo, internamente en los órganos de seguridad.
el asunto de los guías en el sistema carcelario. Se convirtieron los nuevos guías en uno de los problemas actuales. Tasa de ausentismo al trabajo. Problemas de cumplimiento de funciones y otros que son evidentes, porque yo conozco por lo que he pasado a la final en Fuerzas Armadas y sé que afectan el trabajo. Violencia intrafamiliar, problemas de alcoholismo, y a eso sume la corrupción. ¿Esa era la solución? Había otro tipo de soluciones. Si la cárcel pensamos que es, disculpen que utilice esta palabra, un gallinero, entonces, de poner solo cercas, y no pensar en lo que tiene que ser hecho de forma integral, estamos totalmente equivocados. Por eso yo decía dos frases, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de esto? La cacería permanente del gato y ratón, porque mañana otra vez brotarán los problemas y nuevamente nos encontraremos de que hay fusiles, de que hay armas, que hay granadas, que tienen aparatos de celular, que tienen conexión a internet. Pero si esto se sale de control en la penitenciaría del Litoral, ¿qué puede ocurrir con los más de 100 servidores penitenciarios que están secuestrados? Puede ocurrir realmente una situación lamentable, inclusive que puedan perder la vida. Esa es la gran realidad. O sea, estos son riesgos que se están presentando, pero por falta de decisiones. Usted ha escuchado que el gobierno ha dicho, porque por lo menos, mire, la responsabilidad de un gobierno, y le digo, cuando tuve la oportunidad de ejercer altas funciones, la responsabilidad de quienes lideran las organizaciones no está en la respuesta de ahora, está en sembrar árboles, para que la sombra de esos árboles cobije mañana a las generaciones que uno ni siquiera va a ver. Cuando un gobierno tiene un plan, le muestra el camino, no se guarda una carpeta y dice, mire, aquí hay el plan sobre el sistema carcelario, vamos a hablar de uno de los ejes, la infraestructura, que hay varios ejes, infraestructura, material, tecnología, doctrina, adiestramiento, entrenamiento, capacitación. Aquí vamos a tener este sistema, cómo vamos a formar institucionalidad, marco legal que vamos a ir proponiendo en el tiempo. Pero bueno, de infraestructura, está previsto el desarrollo de la infraestructura en ese sentido, el cierre de ciertas cárceles, la apertura de otras, las modificaciones. Eso es tener una visión. El SNAI, para que ustedes tengan una idea, el SNAI no ha podido ejecutar el presupuesto. El SNAI tiene un presupuesto de inversión de 30 millones. Primero que es poco, 30 millones. Si usted suma el comprometido y el ejecutado, para darle al gobierno el plus de que, bueno, ya por lo menos ha comprometido, tiene el 21%. 21% en el séptimo mes del año fiscal. El comprometido y el ejecutado. El comprometido está en el orden de los 3,5 millones de dólares y el ejecutado está a poco más de 2 millones de dólares en un presupuesto de 30 millones y estamos ya a puerta de pasar agosto. Entonces imagínense ustedes. Es una incapacidad de gestión, es una indolencia. Si pudiéramos acelerar el tiempo, yo quisiera que ya el gobierno salga.